Un saludo muy cordial a todos los participantes en el curso. Mi nombre es Santiago Guijarro Oporto. Soy profesor de Nuevo Testamento en la Universidad Pontificia de Salamanca y voy a hablarles sobre el ministerio apostólico en los inicios del cristianismo. Esta es una reflexión que se integra dentro de una reflexión más amplia, que es la reflexión sobre el ministerio, sobre su evolución y sobre las formas cambiantes que el ministerio ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Cuando nos acercamos a la experiencia de las primeras comunidades cristianas, vemos que en todas ellas, y ya desde el comienzo del ministerio de Jesús, se hizo necesario el tener unos servicios comunitarios, es decir, hubo la necesidad de organizar la vida comunitaria y para ello pues era necesario pues que algunos responsables se ocuparan especialmente de ello. Ya en los evangelios encontramos algunas orientaciones que Jesús da a sus mismos seguidores cuando los envía, porque van a tener una función con respecto a los demás seguidores. Y de la misma manera, en las primeras comunidades cristianas se configuraron distintas formas de servicio ministerial. Estas formas son muy variadas. Este es quizá lo más característico que uno se encuentra cuando se acerca a los escritos del Nuevo Testamento, sobre todo, pero también a otros escritos del cristianismo primitivo, es la variedad de las formas, con nombres muy diversos. En comunidades de distinto tipo vemos distintos tipos de ministerio. Entonces es muy importante entender que en este momento inicial, en lo que se refiere al ministerio, pero también en lo que se refiere a otros aspectos de la vida cristiana, se da una situación como de ensayos todavía. O sea, no hay una definición definitiva, de tal manera que cuando, por ejemplo, en las cartas pastorales leemos acerca de los obispos o de los diáconos, pues no podemos pensar que esa configuración de ese ministerio particular sea igual que la que después de 2000 años ha adquirido el ministerio de los obispos o de los diáconos. Entonces estamos en un periodo, digamos, de ensayo, de mucha variedad en cuanto a las formas externas. Y solo a mediados del siglo II encontramos ya un cierto consenso en lo que se refiere a la estructuración de lo que conocemos como la tríada ministerial, es decir, la tríada configurada por los obispos, los presbíteros y los diáconos. Bueno, este sería un abordaje del tema de tipo más fenomenológico, más de observación externa. Yo no voy a hablar de eso porque me parece que este aspecto es más cambiante. Quienes estén interesados pueden recurrir a un excelente artículo de síntesis que escribió hace poco el profesor Romano Penna y que pueden encontrar en el año 2021 de la revista Seminarios. Es una revista que está online, en abierto, y por tanto pueden acceder a ella. Romano Penna, los ministerios en la Iglesia en el Nuevo Testamento. Hay como digo, un artículo bastante amplio donde hay una exposición pues un poco de las diversas configuraciones. En esta lección a mí me gustaría más bien centrarme en algunos aspectos que son como subyacentes a todas estas configuraciones. O sea, ¿qué rasgos encontramos en los textos del Nuevo Testamento que son como definitorios y que han sido reconocidos entre los diversos ensayos que entonces se hicieron como, diríamos, como dignos de ser tenidos en cuenta, como normativos, han sido recogidos en el canon? Y para ello me voy a centrar en un pasaje amplio de la segunda carta a los Corintios, desde el capítulo 2, versículo 14, hasta el capítulo
7, versículo 4, en esta carta, que es probablemente el resultado de fundir distintas cartas de Pablo, encontramos estos capítulos que son en sí mismos una reflexión sobre el ministerio apostólico. Y son una reflexión sobre el ministerio apostólico que se produce en una situación muy concreta y que les obligó a ir al fondo de la cuestión, a reflexionar sobre ello, en la que podemos encontrar algunos de los rasgos que van a caracterizar el ministerio cristiano, el ministerio apostólico cristiano, definido con rasgos cristianos, porque hay que tener en cuenta que los modelos que entonces los primeros cristianos tenían al lado, pues eran por un lado el judaísmo y por otro lado eran los mediadores religiosos del mundo helenístico. Entonces voy a hacer una pequeña introducción, una ambientación a la carta para situarnos, y después me gustaría ir repasando los rasgos principales que definen el ministerio apostólico. Para ambientar esta parte de la segunda carta a los Corintios será suficiente con 2 o 3 pinceladas que nos ayuden a entender cuál es la situación, la motivación de fondo que hay detrás de estos capítulos. La primera cosa que conviene saber es que, como he dicho antes, es muy probable que estos capítulos constituyeran o fueran en su origen una carta independiente, es decir, una respuesta a un problema concreto que se ha planteado en la comunidad. ¿Y por qué sabemos esto? Pues porque en el mismo desarrollo de la carta se ve que hay una incoherencia entre un corte antes que continúa después del capítulo 7, versículo 4. Y por otro lado, pues todo el conjunto de la carta, de estos capítulos, pues tiene una gran coherencia. Pero quizá lo más interesante es saber por qué se escribió esta carta. Y esta carta se escribió porque después de haber realizado el primer anuncio del Evangelio en Corinto, cuando Pablo y sus colaboradores estaban en Éfeso, llegaron a la comunidad otros misioneros que proponían otra forma de vivir el ministerio. Entonces lo que tenemos en la carta es una disputa o una polémica sobre 2 formas de vivir el ministerio. Y esto resulta muy interesante porque la Iglesia Apostólica finalmente reconoció que en esta propuesta de Pablo y sus colaboradores se reflejaba el estilo de vida de Jesús. Y eso pues es muy importante a la hora de valorarla pues porque lo que encontramos en ella es de alguna manera un reflejo de lo que había sido la propuesta de Jesús. De manera que esta carta independiente, que responde a una situación concreta, les ha obligado a Pablo, Silvano, Timoteo, a los colaboradores que forman la fraternidad apostólica, a reflexionar sobre cómo ejercen el ministerio y cuál es el sentido profundo de esa vivencia del ministerio. Tenemos así un testimonio precioso de lo que constituye la esencia del ministerio apostólico. Esta carta, que fue integrada en la segunda carta a los Corintios, lógicamente tiene su estructura, tiene su organización, y quizá lo más interesante sería leerla de seguido. Yo voy a leer aquí solamente algunos pasajes, leerla de seguido porque es como se capta un poco todo el discurso. Pero también es lícito hacer una lectura buscando un poco los hilos que van tejiendo internamente el discurso y que nos permiten ver lo que son rasgos fundamentales del ministerio apostólico. Yo creo que se pueden identificar hasta 5 que son los que voy a comentar. En primer lugar, en esta carta, en este texto que repito, se encuentra en la segunda carta a los Corintios desde el capítulo 2, versículo 14, donde empieza la acción de gracias, hasta el capítulo 7,
versículo 4, donde termina la última exhortación, la exhortación final. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, hasta el capítulo 7, versículo 4. Yo les invito a que lean este texto de seguido y vean cómo efectivamente se trata de una reflexión que ha sido realizada en el grupo apostólico, no es solo de Pablo, una reflexión sobre cómo vivir el ministerio apostólico. Bueno, pues en esta carta sobre el ministerio apostólico, vamos a llamarla así, encontramos como 5 rasgos que van a ser definitorios del ministerio cristiano en todas sus formas cambiantes y que todavía hoy siguen teniendo vigencia. El primero de ellos es que el ministerio se entiende ante todo como un servicio. Este es el rasgo que define la esencia del ministerio. El ministerio es esencialmente un servicio, una diaconía. Vamos a explicar qué es lo que significaba este término y por qué lo usan. En segundo lugar, el ministerio, tal como aquí lo presentan Pablo y sus colaboradores, solo se puede vivir en unión con Cristo. Y esta unión con Cristo implica un conocimiento en profundidad, sin el cual no hay posibilidad de vivir el ministerio cristiano. En tercer lugar, esta sería la dimensión cristológica. En tercer lugar, el ministerio está al servicio del plan de otro, del plan de Dios. Entonces hay que preguntarse cuál es ese plan y cuál es la actitud que requiere del ministro el hecho de ponerse al servicio del plan de otro. Esta es su dimensión propiamente teológica. En cuarto lugar, y esto la carta lo comenta mucho, el ministerio revela al mismo tiempo la debilidad del ministro y la fuerza del espíritu que actúa en él. Es la fuerza que actúa en la debilidad. Esta es la dimensión neumatológica, espiritual, podríamos decir, del ministerio que se vive en un contexto paradójico, una experiencia paradójica porque combina pues, la debilidad con la fuerza del espíritu. Y finalmente el ministerio se ejerce en el marco de un nosotros eclesial y también desde un nosotros ministerial. ¿Cómo se compaginan ese nosotros eclesial y ese nosotros ministerial? Fíjense que estoy diciendo un nosotros ministerial, no un yo ministerial. Sobre eso vamos a hablar también después. Así que 5 rasgos. El ministerio es en su esencia un servicio, una diaconía. El ministerio se vive en unión con Cristo. El ministerio está al servicio del plan de Dios. El ministerio es una experiencia del espíritu en la debilidad y finalmente se ejerce desde un nosotros ministerial, un nosotros apostólico, en el contexto de un nosotros eclesial. Voy a comentar brevemente cada uno de estos rasgos porque me parece que constituyen un poco como el sustrato de la vivencia del ministerio, no solo en la primera hora, sino también después. Y es, por tanto, yo creo, pues como algunos rasgos con los que la reflexión sobre el ministerio y la vivencia del ministerio puede confrontarse en todas las épocas de la historia, por tanto, también en la nuestra. El primer rasgo es que el ministerio es ante todo un servicio. Voy a comentar brevemente cómo aparece en la carta y por qué. Es muy llamativo que en esta carta, en estos capítulos de la segunda carta a los Corintios, cuando se tiene que explicar, defender en qué consiste el ministerio cristiano y cómo se define frente a otras formas de vivir el ministerio, Pablo y sus colaboradores recurren al vocabulario de la diaconía. Los ministros son diaconoi, servidores, y el ministerio es, ante todo, una diaconía. Esto es muy llamativo porque en las cartas de Pablo él utiliza otros términos. Por ejemplo, con mucha frecuencia utiliza el término apóstolos, apóstol o apóstole, ministerio apostólico. Aquí
utiliza diaconía. ¿Por qué? Porque tiene que definir lo que es la esencia, lo que distingue el ministerio cristiano de otros ministerios. Bueno, estas palabras, diaconía y diáconos, eran palabras comunes en el mundo antiguo, se usaban para referirse a uno al que se le había encargado una tarea y también para todos aquellos que realizaban un servicio. ¿Por qué usan esta palabra? ¿Por qué eligen esta terminología? Pues yo creo que la explicación de esta opción, de esta elección, es que Jesús mismo se había definido como el diáconos. Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve, hosjo diaconón, como el que sirve, como el servidor. Y había definido su propio ministerio como un servicio. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a entregar su vida por todos. Por tanto, esta diaconía de Jesús, que él también encargó a sus discípulos, quien quiera ser el más importante, que sea el último y el servidor de todos, es la raíz desde la cual Pablo y sus colaboradores definen el ministerio como un servicio. Así que podemos decir que el ministerio es un servicio al ejemplo de Jesús. Es el ejemplo de Jesús, es la enseñanza de Jesús lo que define el ministerio como un servicio. El segundo rasgo es que este ministerio se vive en unión con Cristo. En la carta aparece reiteradamente este dato. Voy a leerles brevemente un pasaje. En el capítulo 5, versículos 14-17. Porque nos apremia el amor de Cristo al pensar que si uno ha muerto por todos, todos por consiguiente han muerto. Y Cristo ha muerto por todos para que los que viven no vivan ya para ellos, sino para el que ha muerto y resucitado por ellos. Así que ahora no conocemos a nadie con criterios humanos, y si en algún momento conocimos así a Cristo, ahora ya no. Aquí San Pablo habla de dos formas de conocer a Cristo, pero sobre todo habla de un proceso en el que se va entrando en profundidad en el conocimiento de Cristo. Hay un conocimiento humano, un conocimiento según la carne, y hay un conocimiento según el Espíritu o un conocimiento según la cruz. Los ministros del Evangelio solo pueden vivir su ministerio en profunda unión con Cristo. Cultivar esta unión con Cristo es fundamental para que su ministerio sea un ministerio cristiano. El tercer rasgo es que los ministros realizan su tarea al servicio del plan de Dios. En la carta sobre el ministerio apostólico, este plan consiste en restaurar la alianza, en llevar a cabo la reconciliación, y por eso se designa como el ministerio de la nueva alianza y el ministerio de la reconciliación. En el fondo, la raíz de esta comprensión del ministerio y del horizonte del ministerio está en el anuncio de Jesús, que es la llegada del reinado de Dios. Y esto significa que los ministros del Evangelio no llevan a cabo su propio plan, sino el plan de Dios, y por tanto deben vivir en una constante actitud de obediencia y de búsqueda de la voluntad de Dios. En cuarto lugar, el ministerio se vive en medio de una paradoja en la que se combina la propia debilidad y la fuerza de Dios. Hay un pasaje muy expresivo y muy conocido en la carta donde esto aparece de manera plástica, en el capítulo 4, versículo 7. Ahora bien, dice Pablo y sus colaboradores, porque hablan en plural, este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no procede de nosotros. En la carta enuncia todas las tribulaciones, todas las dificultades, la misma indignidad personal que hace que sea una experiencia paradójica, pero al mismo tiempo también, y esto es muy importante, la experiencia de la fuerza del Espíritu. O sea, la debilidad del ministro, su pecado, su indignidad, debe vivirse también en medio de esa experiencia, abriendo la posibilidad de la actuación del Espíritu de Dios. Y por último, en la carta
aparece muy claramente cómo se sitúa este nosotros ministerial dentro del nosotros eclesial. Y hay un cambio de paradigma con respecto a lo que habitualmente nosotros entendemos. Nosotros entendemos de manera espontánea que el ministro actúa personalmente con respecto a una comunidad que es el nosotros eclesial. El modelo que aquí aparece en la carta es muy diferente. El nosotros eclesial engloba también a los ministros, o sea, los ministros forman parte del nosotros eclesial. Y por otro lado, ejercen el ministerio desde un nosotros ministerial, es decir, desde una fraternidad apostólica que actúa como parte de ese nosotros eclesial y que tiene con respecto al resto de la comunidad una misión, una tarea. La carta sobre el ministerio, como ven, no ofrece una visión acabada, pero presenta algunos de los rasgos fundamentales. Podemos decir que el ministerio apostólico es ante todo un servicio que se vive en estrecha relación con Jesús, al servicio del plan de Dios en medio de la debilidad, pero con la fuerza del Espíritu, un encargo divino que hemos recibido y que realizamos junto a otros en el seno de la Iglesia.